gracia y tu perdón no lo puedo explicar. Incomparable amor, tú, mi buen pastor, somos tu rebaño, venimos a ti, danos de beber, fuente de amor, ríos de agua viva que sacia mi ser. Tú, mi buen pastor, somos tu rebaño, venimos a ti, danos de beber, fuente de amor, ríos de agua viva que sacia mi ser, mi ser. Amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia, te amamos a ti, amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia, te amamos a ti, amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia, te amamos a ti. Buenas tardes, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga mucho. Qué lindo poder compartir este tiempo nuevamente contigo. Ahí donde tú estás, yo te invito a que podamos estudiar juntos la palabra de Dios en este tiempo, que podamos comprender, escuchar la dirección, el consejo que viene de Dios para estos tiempos que más lo necesitamos. Amén. Te invito a que podamos orar. Padre bueno eterno, te damos gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias por permitir, Señor, que estemos, Señor amado, en este momento, Señor, compartiendo tu palabra. Solo es gracias a ti. Que tú permitas, Señor amado, que en este tiempo solamente tu palabra sea transmitida fielmente, Señor. Tu Espíritu Santo pueda ayudarnos, pueda guiar solamente tu Espíritu Santo a poder, Señor amado, transmitir correctamente, Señor, tu palabra. Hoy abre, Señor, nuestro entendimiento y que tú puedas, Señor amado, tomar control de nuestras vidas, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Y podamos apartar tiempo en familia, Señor, para poder escuchar, Señor amado, palabra que viene, Señor amado, de tu corazón. Gracias, Padre, en tu nombre, Jesús. Amén. 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 Vamos, por favor, al libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 14, amén. Dice la palabra de Dios: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano,
Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. Bueno, conocemos que Saúl fue rechazado por Dios, ya capítulos más antes lo dice el motivo por el cual él desobedeció a Dios, unas instrucciones claras, fue desechado por Dios. Entonces el Espíritu de Dios se salió de Saúl y un versos más antes vemos a Samuel ungiendo a David, que iba a ser el nuevo rey. Entonces el Espíritu de Dios ya estaba morando en David. En el Antiguo Testamento, bueno, así rápidamente, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios moraba en instrumentos escogidos por Dios para cumplir determinados propósitos. Ya en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo, es el Espíritu mismo de Dios que habita en todos aquellos que reciben al Señor como su Señor y Salvador. Aquí no vamos a entrar mucho en detalle. Si bien habla de que un espíritu malo de parte de Dios venía y atormentaba, escucha bien esa palabra, atormentaba a Saúl, dice que sus siervos de Saúl le dicen, mira, ¿por qué no buscamos a alguien que toque el arpa y que toque bien? Dice Saúl, escoja a uno que toque bien para que pueda tocar. En esos tiempos vemos a Eliseo también, cuando él quería que vengan y toquen también instrumentos de cuerdas para profetizar. Aún en este tiempo utilizamos músicas de fondo para poder también transmitir. No vamos a hablar mucho del poder que tiene la música. Hoy vamos a hablar de otro tema bien interesante, ¿ok? Aquí cuando habla la palabra de que este espíritu que de parte de Dios venía a Saúl, sabemos que Dios también permitía y mandaba espíritus. Vemos en Jueces, en Crónicas, cuando el Señor mismo tenía un propósito en mandar espíritus. Por ejemplo, en Acab, junto con Micaía y los falsos profetas, un espíritu de mentira, etc. Dios tenía un propósito detrás de todo ello. Vemos que el Espíritu de Dios no estaba en Saúl, estaba en David, pero había otro espíritu que atormentaba a Saúl. Hay una palabra que cuando lo leí en el diccionario, que es lo que es la depresión. Mira, significa lo siguiente. La depresión viene a causa de una profunda tristeza. Cuando hay depresión, hay decaimiento anímico, tal vez por una falta también de autoestima. Y cuando hay depresión, viene pérdida de interés por todo. Ahora, más allá de la depresión, hay también lo que es la angustia. Por eso el tema de hoy titula La solución en tiempos de angustia. Cuando Elías corre al enterarse de la noticia de que Jezabel quería matarlo y daba 24 horas para poder también decapitar a Elías, Elías corre y dice que en un momento se angustia. ¿Por qué? Dice, Señor, prefiero morir. Yo no soy mejor que mis padres. Y él dice, se pone debajo de un árbol, si vale el término, y deseaba morirse. Tal vez igual en otro tema porque pensaba que él era el único, pero Dios ya había reservado 7,000 que también eran instrumentos de Dios, aún en ese tiempo. Vemos a Jonás, que es otro nivel. ¿En qué sentido? Que él, por no obedecer a Dios, por no entender el corazón misericordioso de Dios, él también se puso debajo de una rama que ni la trabajó, dice la palabra, solo el Señor proveyó para que le dé sombra a Jonás. Pero cuando se seca ese árbol o esa plantita que le daba sombra, Jonás se enoja y dice, me enojo, estoy, Dios, enojado hasta la muerte. En un principio vemos que también el tema de esa angustia, cuando no conocemos al Señor, sus propósitos, su voluntad, nos lleva a una amargura. Y dice la palabra que no hay en nosotros raíz de amargura para que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Bueno, eso es ya otro nivel de cuando uno ya está
en tiempo de angustia sin conocer la voluntad de Dios y no hace lo que debe hacer. Hay amargura. Ahora, vemos también otro ejemplo, por ejemplo, mira en la tripulación que estaba navegando con Pablo, cuando hay ese naufragio, cuando dice que un fuerte euroclidón, una tempestad viene, Pablo estaba tranquilo. Él ya había advertido de que las cosas iban a descontrolarse, pero no lo escucharon, más escucharon al capitán. Bueno, quizá obviamente, ¿quién va a hacer caso a un prisionero? Pero a veces ese prisionero tiene el Espíritu de Dios, pero se hace caso a otro. Y toda la tripulación, dice que eran 246, si no me equivoco, está en Hechos 27 y 28, vemos que entraron en una depresión, porque no conocían al Señor. En una depresión tan grande, ¿por qué? Porque dice que, como te decía la definición, perdieron el interés de todo. No querían ya comer, no querían en ese tiempo de angustia o en esa tripulación de depresión, no querían ellos saber, ya dice, habían perdido toda esperanza. No sé si en este tiempo tú has perdido toda esperanza, estás angustioso, estás en angustia en tiempos difíciles, que obviamente lo estamos, a nuestro alrededor lo estamos, pero escucha bien, ¿por qué nosotros damos lugar más a la angustia que la solución? Y mira, vamos a continuar por favor, en Salmos 42, si lo podemos leer en la Nueva Traducción Viviente, por favor, Salmos 42, del 5 al 8. Vemos a este salmista en un tiempo también angustioso. Dice la palabra, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Escucha bien las palabras. Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, desmotivado, pero me acordaré de ti. Está hablando con Dios en oración. Aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar, oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, su misericordia, y todas las noches, escucha bien, entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Mira, dice, y oro a Dios, quien me da vida. En esta versión dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pero aquí el salmista se acuerda de Dios, se acuerda de que su esperanza está en Dios, no está en la situación, no está en una autoridad X, está solamente en Dios. Por eso él recuerda y dice, entonaré cánticos, porque tú eres quien me da vida, pondré mi esperanza en Dios. Si volvemos a 1 Samuel capítulo 16, ya entrando en tema también, 1 Samuel capítulo 16, mira, vemos que David aquí tocaba el arpa. Recuerdo, y cuando leía esta porción de la palabra, recordaba cuando mi papá nos contaba, a mí, a mis hermanos y a mí, una pequeña historia, y me gustaría contártela rápidamente. Cuando éramos niños, mi papá nos contaba la siguiente historia. Había una vez un fabricante de violines, y esta marca de violines era buenísima, era Stradivarius. Este fabricante, aparte de fabricar los violines, tocaba, y tocaba muy bonito. Cuando daba conciertos, la gente que estaba, si así lo ponemos en un teatro, dice que les fascinaba cómo tocaba el violín, pero sobre todo, daban ellos crédito ¿a qué? Al violín, porque decían, es la marca Stradivarius la que pues resalta, y es por la marca que se escucha buenísimo. Pasó días y este fabricante de violín, este creador de violín,
quiere dar una lección a la audiencia. Entonces él fabrica o toma un violín, tal vez usted conoce bien la historia, lo voy a parafrasear. Entonces toma un violín viejito, vuelve al auditorio y empieza a tocar. Y cuando toca todos lloran. Y todos nuevamente decían, es el violín, qué lindo toca. No, ahí este violinista dice, este violín es viejito. No vamos a decir qué marca es, pero no daban crédito al que tocaba. Es como, y tal vez para que entendamos también el resto de esta enseñanza, muchas veces no damos crédito, no damos gloria al Creador, a quien lo merece, pero damos crédito muchas veces a las personas, quien te animan, quien te dicen, pero no damos crédito a Dios. Y hoy quiero que entendamos, no te separes, entendamos todo lo que Dios quiere enseñarnos. En esta historia que te comentaba, no daban crédito al violinista, al fabricante, sino al instrumento. Y es la historia como nos contaba mi papá de niños, cuando decían, es el Creador, es por el Creador que usa nuestras vidas, instrumentos, para que quien se lleve la gloria sea el Creador, en este caso Dios, no el instrumento, no aquel que toca, ¿ok? Entonces, para que entendamos el resto de la enseñanza. Entonces, ¿con quién estamos? David, ¿con quién estaba? Con el Creador. Estaba el Espíritu de Dios en David. Y él dice, cuando tocaba el arpa, dice que el Espíritu, dice ahí que atormentaba a Saúl, dice, se apartaba de él. Y tenía Saúl alivio y estaba mejor. Ojo, no era el instrumento, era el Espíritu de Dios que habitaba en David, era el instrumento que Dios estaba utilizando para poder alejar ese espíritu que estaba atormentando a Saúl. En este tiempo, Dios permite que por medio de su palabra, su instrumento, se pueda dar palabras de ánimo, palabras de esperanza, pero no es aquel que lo da, porque solamente somos colaboradores, solo instrumentos. Quien recibe y se lleva todo el crédito es el Creador. Amén, es el Creador. Por eso, cuando nosotros aceptamos el consejo que viene, cuando alguien te comparte o te anima o te enseña, no le des crédito a la persona, dale crédito a Dios, porque Él está usando instrumentos donde su Espíritu habita y mora en esos instrumentos para poder traer alivio, para poder traer consuelo, palabras de esperanza, palabras de ánimo en tiempos donde estás de miedo, en tiempos de angustia, en tiempos difíciles. Acuérdate en el Salmo 107, cuando compartíamos hace algunos días, y dice la palabra que en ese salmo repite mucho, que cuando clamaron a Jehová en su angustia, Él los libró de todas sus aflicciones. Cuando clamaban, cuando oraban. Acuérdate en el Salmo 42, ¿por qué te abates, alma mía? Pondré mi esperanza en ti. Estaba orando y cantando cánticos. Ok, sigamos. Más vale entonces el Creador, ¿verdad? Que consuela y da palabra. Mira, ¿qué dice en Hechos capítulo 3? Un poquito para corroborar también lo que estamos hablando. Hechos 3, capítulo 3, versículo 6. Aquí había una persona que estaba en el templo, que se llamaba la Hermosa, esperando limosnas. Y le dice Pedro, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, dice, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. En el verso 5, mira lo que dice. Entonces él, esta persona que estaba sentada en esta puerta del templo,
estuvo atento, dice, ante Pedro y Juan, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, dice, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ayer compartíamos algo interesante, sacando unos versículos donde dice el Señor, ¿acaso la vida no es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pedro y Juan no, dice, eran personas sin letra y de vulgo, no tenían preparación, pero el Espíritu Santo habitaba en ellos. Por eso les dice, no tengo plata ni oro, no tengo quizá lo que tú necesitas ahorita tú quizá dinero, limosna, como en este tiempo quizá muchos necesitan, no sé, pues un conocimiento o algo que les anime, pero sin embargo le dice, lo que tengo te doy. No es más importante el alimento, es más importante tu vida misma, tu espíritu. No es más importante el vestido en este tiempo, es más importante el cuerpo. Por eso también tú y yo estamos cuidándonos. Es más importante la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido. Por eso en este tiempo, el espíritu que habita en muchos, por eso damos la palabra de Dios para dar consuelo, ánimo, fortaleza. No atribuyas o no des mérito, una vez más te digo, al instrumento que es usado por Dios, sino a Dios. Pero ¿será que estamos dando mérito y escuchando lo que viene de Dios para animarnos y consolarnos? ¿O estamos todavía angustiados y el miedo está atormentando nuestras vidas en este tiempo? La batalla es espiritual. La lucha no es contra sangre y carne, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso dice la palabra, Efesios capítulo 6 dice, aliéntense, esfuércense, si no me equivoco, y mejor lo busquemos, no quiero parafrasearlo rápidamente, 6:11 dice, en el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y versos más después dice, tomen la armadura de Dios para resistir en el día malo. Qué importante. Cuando hay miedo en nuestras vidas y atormenta la desesperación, es fácilmente que podemos dar lugar a esos espíritus que atormentan nuestra vida. Y en esta coyuntura que vivimos y tantos amigos, hermanos que hemos estado charlando que han sido infectados, cuando damos palabra de ánimo y de esperanza, es para que en ellos no exista ese miedo. Porque fácilmente el miedo, ¿qué hace? Te aprisiona, te quita la respiración. No te estoy dando, ojo, una charla psicológica ni nada de eso. Te estamos dando un consejo de la palabra de Dios. Por eso este tiempo quiero que entendamos y aprendamos cuál es la solución en los tiempos de angustia. Amén. Sigamos. Miren Mateo capítulo 8, rápidamente. Mateo capítulo 8, versículo 29. Después de que Jesús calma la tempestad, entran, dice, a la tierra de los Gadarenos. Ya conocen la historia. En el verso 29, estos demonios, dice, clamaron diciendo a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Imagínate, aquellos que atormentan están siendo atormentados. Porque ven a Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, calmado, tranquilo. ¿Cómo estaba en versos anteriores nuestro Señor? Durmiendo, ¿sí? Estaba durmiendo, le tocó un día pesado, vino en carne, tuvo necesidades también, etc. Pero el Señor estaba probando la fe de sus discípulos. Cuando ellos, dice, se desesperaron al ver la tempestad, pusieron sus ojos en la tempestad más que en el Creador de la tempestad, porque cuando dijo, calla, enmudece, se espantaron y dijeron, ¿quién es este? Que aún, dice, le obedecen el viento, le obedece el mar. Pero ahí vemos a Jesús calmado. Dice la palabra que nosotros andemos como Él anduvo. Y qué lindo que en este tiempo también estemos tranquilos. En este tiempo no estemos desesperados.
caminemos tranquilos, confiados. ¿Por qué les dice Jesús? ¿Acaso no tienen fe? Acuérdate cuando Jesús le dijo a Simón, serás zarandeado. Y leamos, por favor, está en Lucas, si no me equivoco, Lucas 22. Leámoslo, por favor, en la Nueva Traducción Viviente también, Lucas 22, del 31 al 34. Lucas 22, del 31 al 34. Dice la palabra: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. ¡Wow! Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe, escucha bien, para que tu fe no falle. Dice esta palabra, para que tu fe, en esta versión, tu fe no te falte. De modo que cuando, escucha bien, te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Así vamos a leer. Fortalezcas a tus hermanos. Jesús intercede por nosotros cuando estamos en tiempos de angustia para que nuestra fe no falle, no nos falte. Y cuando volvamos a Él y podamos poner nuestra mirada nuevamente en Él, afirmemos a nuestros hermanos. Por eso la palabra de Dios dice, cuando somos consolados por Dios, de esa manera que somos consolados podemos consolar a los demás. Dice la palabra en Gálatas 6, sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo en este tiempo. Estamos orando por aquellos que están en tiempos de angustia. Cuando estamos en tiempos de angustia hay gente hermanos que oran. Es bueno sobrellevar las cargas los unos de los otros. Amén. Y Jesucristo intercede por nosotros. Vemos ahí cuando Jesús estaba enfrente de aquel endemoniado gadareno y tenía muchas legiones de demonios, dice que ellos mismos dijeron, no nos atormentes. Es decir, su presencia misma atormentaba a los atormentadores, si vale el término. Cuando el Espíritu de Dios mora en sus hijos, no debería haber alguien que atormente, que no exista pánico, miedo, sino podamos entender que podamos nosotros vivir como Cristo anduvo, es decir, tener esa calma, reposar en Él, amén, reposar en Él. Y permíteme darte unos consejos. Dice la palabra en lo que acabamos de leer en 1 de Samuel capítulo 16, que David tocaba el arpa y dice que el espíritu que atormentaba a Saúl se apartaba y venía alivio, aunque vemos que después que David mata a Goliat, ya pues a Saúl le metió la envidia, no le gustó lo que bonito le cantaban a David y a Saúl no le daban ni crédito ni naranjas, entonces dice que le lanza 2 veces la lanza queriendo matar, y etcétera, etcétera, y David aún seguía tocando, después de matar a Goliat, seguía tocando para el rey Saúl en ese tiempo. En ese tiempo deberíamos nosotros, como el salmista hemos leído en Salmo 42, cantar, escuchar alabanzas. Cuando estamos en tiempos de angustias, no sé qué tipo de música escuchamos. Escucha esas alabanzas, esos cánticos, esos himnos que vienen, que te edifican, que traen paz y que tienen ese contenido de la palabra de Dios, de esperanza. Escucha, para que no entre en ti y te atormente cualquier espíritu que está rondando en ese tiempo también, ese espíritu de muerte. Ok, vamos a 2 Corintios, por favor. Quiero terminar con 3 pasajes dando consejo, la solución que el Señor nos da por su palabra en estos tiempos de angustia o en cualquier tiempo de angustia que hemos vivido y que vamos a vivir. 2 Corintios 4, 8. Vamos a leer desde el verso 8. Dice la palabra: estamos atribulados en todo, mas no, dice, angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dice atribulados en todo, pero no angustiados. El salmista decía, pondré mi esperanza en Dios. Cuando yo clamo en mi angustia, el Señor me libra de todas aflicciones. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento puede guardar tu corazón, mi corazón y nuestros pensamientos en Cristo
Jesús, podemos tener alivio, tranquilidad en medio de una tormenta. Estamos, dice, en apuros, mas no desesperados. En este tiempo hemos dicho, no corras como Jesse. No es tiempo de atesorar, no es tiempo de tener tesoros o hacer riquezas o de codiciar. Es tiempo de hacer la voluntad de Dios. La vida no es más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Amén. Sigamos. Perseguidos, mas no desamparados, porque sabemos en quién estamos confiando. Derribados, pero no destruidos. Mira qué dice Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer del verso 4 al 7, por favor. Dice la palabra: regocijaos, es decir, gócense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Verso 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vengamos en oración. Una vez más voy a repetir, cuando el Señor Jesucristo les decía en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní, a sus discípulos, oren. 3 veces les dijo, oren. ¿Para qué? No para cambiar la situación, para que no entren en tentación. Porque cuando oramos, el Señor fortalece nuestras vidas. Así como cuando el Señor Jesucristo, cuando vino en carne, oró al Padre y dice que un ángel lo fortalecía. Porque él estaba también, dice, en angustia, sabiendo todo el pecado que iba a cargar en aquella cruz y hasta, dice, sudaba gotas de sangre. Por eso él entiende los tiempos de angustia que pasamos también. Por eso dice el libro de Hebreos, podemos acudir a él. Que él, dice, pasó todo, pero sin pecado. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Pero dice ahí, oración. Oremos. Y mira qué dice Santiago 5:13. Santiago 5:13. Dice la palabra de Dios, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cuando Saúl estaba siendo atormentado por este espíritu que venía de parte de Dios, y una vez más voy a repetir, Dios permitía traer esos espíritus, algunos como en Saúl lo atormentaban, en otros para que puedan arrepentirse, volcarse a Dios y buscar su rostro. Saúl no lo hizo. Otros vemos en la palabra, no lo hizo Nabucodonosor, más bien que a tiempo lo hizo, si no se iba a quedar como bestia, ¿verdad? Dice que pasó tiempos hasta con garras y su pelo como no sé qué, como animal, dice, comía como animal, pero dice que cuando puso su mirada en el cielo y entendió que el cielo gobierna, le fue devuelto su entendimiento. ¡Qué lindo! Dios permite muchas situaciones y aún en el campo espiritual para que podamos nosotros volvernos al Señor. Por eso le decía a Simón, serás zarandeado como a trigo. Y le está diciendo, serás, es decir, va a pasar. Pero yo intercedo y Él intercede en este tiempo por nosotros al Padre para que nuestra fe no falle, no falte. Amén. Y cuando estemos nosotros nuevamente enfocados en el Señor, podemos nosotros afirmar a nuestros hermanos, consolarnos unos a otros, llevar las cargas los unos de los otros. ¿Por qué no podemos nosotros seguir en angustiados o como el salmista decía, Señor, ¿por qué estoy desanimado? Porque si vemos que Cristo no se quedó en una cruz, no se quedó en un pesebre, no se quedó colgado en algún lado, resucitó, entonces hay esperanza. Si no, en vano es la predicación que damos. Si Cristo resucitó, hay esperanza en Dios. Entonces cuando alguien te anime, cuando te dé palabras de aliento, de consuelo, es así como David. No es por el instrumento que toca o él mismo, es el creador que utiliza sus instrumentos para poder traer palabras de aliento y palabras de ánimo en tiempos de angustia. Dale crédito a Dios, no a alguien. Amén. Así que yo te animo que lo hagas.
Y otro consejo más, en todo tiempo, alabemos a Dios. En tiempos difíciles, alabemos. En tiempos de prueba, alabemos. En tiempos de tribulación, en tiempos, aún de gozo, de alegrías, sigamos alabando a Dios. En todo tiempo, alabemos a Dios. Amén. Te invito a que podamos orar. Padre, bueno, te damos gracias, Jesús, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que hoy en este tiempo, Señor, es la única solución, Señor amado, para los tiempos que, Señor, enfrentamos. Esas palabras que tú, Señor amado, traes a nuestras vidas de aliento, de fortaleza, de consuelo, Señor. Permítenos, Señor amado, solamente enfocarnos en ti. Y, Señor amado, quizás así como Pedro y Juan, tal vez somos, Señor, también así, sin letra y de vulgo, Señor amado. Tal vez sin ninguna formación, pero, Señor, tu Espíritu, Señor, que habita en nosotros, permite, Señor amado, que podamos traer palabra que viene directamente de tu corazón, Señor. Y eso es lo mejor, Señor amado. Por eso, aunque esa persona que estaba en el templo era hermosa, esperaba limosna, no, lo mejor era la vida, para que él pueda volver a caminar. Ahora, en este tiempo, Señor amado, es más importante la vida que el alimento. Es más importante el cuerpo que el vestido. Es más importante, Señor, nuestro espíritu que tú estimas, Señor amado, porque este cascarón es del polvo y vuelve al polvo, Señor. Te pedimos, Señor, que en este tiempo podamos, Señor, y muchos puedan entender, Señor, que es más importante tenerte a ti, Señor, y tu espíritu habite en nosotros, Señor, para que, Señor amado, podamos tener esperanza en ti. Y, Señor amado, sabemos que las cosas pasan, como dice tu palabra, todo es pasajero, pero, Señor, en ti, Señor amado, sabemos que hay una nueva vida, Señor, en la cual, Señor, desde ahora ya la podemos disfrutar. Te pido que traigas consuelo y fortaleza, Señor, en tiempos de angustia que estén pasando muchos hermanos, Señor, muchos amigos, mi Dios, aún, Padre, en tiempos donde están, Señor amado, infectados. Yo te pido, Señor, que obres en tu misericordia, Señor. Padre, estar en ti, lo hemos dicho, Señor, no nos hace inmunes, mi Dios, pero sí, Señor amado, cuando clamamos y oramos, Señor amado, tú nos libras de aflicciones, Señor amado, traes esa paz que sobrepasa todo entendimiento y puede guardar nuestros corazones, Señor, y nuestros pensamientos en ti, Jesús. Por eso te pido, Señor, que en este tiempo fortalezcas, Señor, puedas consolar, Señor, y puedas tú obrar en misericordia, Señor amado. Padre, confiamos en ti, Señor amado, en tu voluntad, mi Dios, no se haga como nosotros, sino como tú, y en este tiempo tú puedas fortalecer a muchos que están, Señor amado, en situación, Señor, de angustia, o, Señor, en desespero, mi Dios, que podamos nosotros consolar, así como Pablo, Señor, tú le animabas y le alentabas, de igual manera él lo hacía, aunque estaba preso, pero, Señor, él podía hacerlo, aunque estemos, Señor amado, pasando diferentes dificultades, podemos seguir haciendo, Señor, tu voluntad, mi Dios, en este tiempo y en todo momento. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Y, Señor, bendice a cada uno, Señor amado, de tus hijos, a cada uno, Señor amado, de aquellos que han podido, Señor, ver, Señor, este mensaje. Te damos gracias. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga. Un gran saludo a nuestros hermanos José Luis Rivera, Emerson, Salmaí, María Janet, Fernando, Molina Oscar, Paolo, Alejandra Celada, Gustavo, Emanuel, Rolando, Wendy, Patricia, Liz, hermana Adriana, María Fernanda, Aurelia, Alandia, Irma Morales, María, Sonia, Josué, Anaí, Marcelo, Calizaya, José Pérez, Albert, Eldi, hermana Eldi, Jonathan, que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca, y a todos también, que aquellos que han podido estar y apartar este tiempo también para estudiar juntos la palabra, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, que el Señor los fortalezca en todo tiempo. Amén. Un gran abrazo. Oraciones alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos
vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos.